¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si me estás escuchando en Spotify, también muy bienvenido. Quería hablarte sobre... Constantemente tú estás pensando en que quieres un trabajo, de que quieres más plata, de que quieres más sueldo, de que quieres esa relación que has estado esperando constantemente en el tiempo, que quieres mejorar en todo sentido, que quieres el auto, quieres la casa, quieres cambiarte. Pero no te funciona porque estás mal enfocado, estás haciendo cosas que no te acercan a esos resultados. Entonces pasas constantemente frustrado. Esa frustración es algo que te da vueltas en la cabeza constantemente y no te resulta. Entonces escuchas que un amigo está haciendo tal cosa, entonces te pones a trabajar en eso, esperas un tiempo, muy corto tiempo porque quieres obviamente todo instantáneo, tampoco te resulta. Entonces piensas en otra idea y caes nuevamente en frustración. Finalmente pasa así toda tu semana y ese círculo vicioso se va repitiendo porque llega el fin de semana, por ejemplo, y terminas en vicio, terminas tomando cerveza, tomando 10 tragos cada vez que sales, tratando de evadir la situación en la que estás. ¿Por qué? Porque no te resultan las cosas, porque no tienes el trabajo que te gustaría, porque no estás contento con lo que estás consiguiendo hoy en día, te cuesta llegar a fin de mes, que son cosas que a todo el mundo obviamente pasa por eso, porque es difícil en el sentido de que tu sueldo no alcanza, entonces son cosas que constantemente le das vueltas, cómo hacerlo, qué es lo que tienes que inventar, cuál es la rueda que tienes que inventar para conseguir llegar al nivel que quieres llegar. Entonces te pasa así constantemente, todo el tiempo, pensando, repensando qué hacer o cómo conseguir a esa novia que siempre pensaste, cómo tener la relación que siempre has pensado y te ha dado vueltas en la cabeza. Son cosas que no tienes idea cómo conseguir. Y te repito, terminas evadiendo, tomando, fumando, buscando como esa gratificación instantánea que por un momento te hace salir de ahí, te hace como apagar las alarmas o los pensamientos o esa negatividad de que no te resultan las cosas. Dejas de lado un poquito la frustración porque claro, estás arriba de la pelota en una fiesta y luego te vas a tu cama, desapareces porque ya estás casi borrado, pero al día siguiente se vuelve a prender la luz y te das cuenta que sigues en la misma rutina y sigues en el mismo cuento de todos los días. Finalmente son hábitos, es una costumbre que ya tomaste como, o ya asimilaste como algo normal, porque al final te cuesta tanto enfrentar la situación, enfrentar lo que estás haciendo, que no tienes como herramientas posibles para poder, obviamente, mejorar. Entonces caes en ese círculo vicioso constantemente y te cuesta mucho salir de ahí. Está todo tu grupo de amigos en lo mismo, escuchas siempre el mismo discurso o siempre se conversa de lo mismo, que todo está caro, que cuesta llegar a fin de mes, que es imposible ir a comprar al supermercado de forma normal y echar las cosas al carro sin ver los precios, porque al final siempre tienes que estar como tanteando o en urgencia por algo o atento a no pasarte de la cuenta, porque al final llega la cuenta y obviamente te revienta. Entonces es difícil, pero tienes que empezar a romper esa relación con la plata. Tienes que empezar a darte cuenta que cuando tú eres mentalmente cagado o constantemente te estás enfocando en algo, más lo expandes. Porque mientras más atención le pones, más importante haces ese problema. Entonces no puedes salir de ahí. Porque si estás constantemente pensando que no puedes conseguir al novio, que no llegas a fin de mes, que no te está resultando tu trabajo, que tienes un físico de mierda, que no puedes salir de ahí, que te cuesta muchísimo hacer deporte, no eres disciplinado, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás evidenciando el problema, entonces lo estás haciendo obviamente más grande. Tienes que empezar a sacar esos pensamientos de tu cabeza y empezar a enfocarte en cambiar la forma que tienes de enfrentar cada uno de los problemas. Si eres cagado y eres amarrete, tienes que empezar a soltar, la plata. La única forma de conseguir algo es soltando la plata, porque tienes que pagar por algún conocimiento. Si tú no tienes idea cómo hacerlo, si estás totalmente entrampado en lo que hoy en día estás haciendo, tomando el problema y poniéndolo como prioridad, porque no te resulta, porque no te salen las cosas, obviamente que estás haciendo muy evidente eso. Entonces estás con pensamientos negativos en relación a todo lo que haces y atraes más de eso. Entonces, cuando tú empiezas a invertir en ti, cuando tú realmente
pones plata para preguntarle a alguien o para conseguir conocimiento, pagas por conocimiento a una persona que ya ha avanzado, a una persona que ya está obteniendo resultados, es la única forma de hacerlo, es la única forma de avanzar. Porque es así como tú empiezas a obtener herramientas para poder enfrentar la situación en la que estás hoy en día. Entonces, eso es lo que hace la plata. La plata te entrega conocimiento. Tú puedes, obviamente, entender o saber en qué dirección tomar o qué rumbo tomar. Porque hoy en día no estás consiguiendo los resultados. Entonces te cuesta muchísimo enfrentarte a tu día a día. Te cuesta muchísimo enfrentarte a las decisiones que tienes que tomar. Estás inseguro porque andas constantemente con miedo. Andas sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces esa incertidumbre, esa frustración constante que anda dando vuelta por tu cabeza, no te deja funcionar, no te deja operar en las cosas que son las importantes. Entonces tienes que enfocarte en la acción. Entonces, si eres cagado, si eres una persona que constantemente está pensando en la plata, que se le va a acabar, que no sabe cómo llegar a fin de mes, que no le están resultando los proyectos, que una serie de cosas, tienes que empezar a invertir, tienes que romper ese flujo. Tienes que entrar, obviamente, en un estado que a ti te permita, obviamente, empezar a moverte. Y ese movimiento te va a empezar a traer distintas cosas, te va a traer, obviamente, cosas positivas, porque hoy en día no lo sabes cómo hacer. Entonces, al minuto de invertir, estás invirtiendo en conocimiento, estás invirtiendo en ti. Entonces, eso es demasiado importante, porque has seguido muchísimo tiempo de esa forma. Cuando tú empiezas a cambiar tus creencias, tú empiezas a cambiar lo que realmente no te deja avanzar, destrabas. Y al destrabar, empiezas a traer las cosas positivas, que es lo que tú realmente quieres. Entonces, no puedes estar así contraído. Tienes que dejar fluir, tienes que dejar que las cosas empiecen a circular. Y en ese minuto se empiezan a dar las cosas. Si constantemente estás pensando que te vas a quedar pobre y que no vas a llegar a fin de mes, eso es lo que vas a traer. Entonces tienes que soltar, tienes que liberar las cosas. Necesitas que haya algún desagüe para que el agua que está entrando circule y no se inunde el lavaplatos de la cocina, por ejemplo. Lo mismo con la tina, lo mismo con una piscina. Necesitas hacer una circulación. Entonces, ese flujo es lo que a ti te va a permitir no seguir siendo un esclavo de tu trabajo, porque hoy en día no tienes los resultados que tú quieres. Y hoy en día lo que pasa es que al estar tan contraído todo, no pedir ayuda, no dejar que alguien te ayude, no bajar la cabeza, agachar, eliminar el ego y escuchar a alguien que ya obviamente va avanzando muchísimo más rápido que tú, te tiene en esa situación paralizado. Entonces tienes que destrabar eso. Entonces eso es lo más importante, invertir en ti. Si al final tú eres la persona más importante, la inversión es en ti. Y ahí está la clave. Entonces, son muchísimas cosas que tienes como que empezar a mejorar. Cuando tú te empiezas a destrabar tus relaciones, empiezas a destrabar tu trabajo, empiezas a destrabar tus finanzas, empiezas a destrabar la mejora en tu físico. Y una persona que ya ha avanzado, una persona que ya lo ha hecho, por supuesto que te puede ayudar a ti. Yo llevo años haciendo esto, casi 1 año y medio, casi 2. Entonces voy muchísimo más avanzado que tú. Y en ese sentido tienes que trabajar de esa forma. Yo estoy trabajando con un alumno que se decidió por los 90 días, que vamos a empezar a trabajar dentro de poco. Y es eso, es destrabar cuáles son las creencias limitantes que tiene. Yo no le voy a enseñar cómo operar su empresa, le voy a enseñar a cómo operar con una mentalidad distinta y enfrentarse a su emprendimiento, enfrentarse y saber cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Es cambiar la metodología que uno viene trayendo, que está totalmente obsoleta, porque no has obtenido los resultados que tú quieres. Entonces hay que cambiar, hay que modificar. Cuando empiezas a modificar, empiezas a darte cuenta que empiezan las cosas a llegar. Y eso es lo que quiero. Este video, la verdad, es importante. Si no sabes cómo hacerlo, escríbeme a mi Instagram, malamosr. Sígueme en mi Instagram. Y no tengo ningún problema con ayudarte, con entregarte el conocimiento, con ponernos a trabajar en conjunto. Esa es la idea de todo. Poder ayudarte, poderte aportar en las cosas que tú estás, obviamente, fallando. Y es así como vamos a empezar a crecer todos. Es la única forma, repetición tras repetición, tomando acción, velocidad, sacando obviamente esas fijaciones o esos muros o esas barreras que uno tiene en su cabeza. Y eso es demasiado importante. Así que te espero. Cualquier duda que tú tengas, escríbeme a mi DM y encantado las podemos empezar a solucionar. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Suerte. Chao.